Hola, ¿sí se acuerdan de mí? Soy el profe Juan Carlos y los estuve acompañando hace unos videos. Pues bien, hoy he regresado y les traigo una historia súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, en donde el pueblo se alzó en contra del gobierno para exigir igualdad y una equitativa repartición de las tierras. Antes que todo, es bueno aclarar que después de la independencia en 1824, México vivió épocas muy difíciles debido a las huellas que había dejado la guerra. Por ese entonces, su población era de cerca de 7 millones de pobladores, de los cuales la gran mayoría eran pobres y no sabían ni leer ni escribir. Años después, en 1850, la escena política mexicana era dominada por el liberal de origen indígena, Benito Juárez. Este era partidario de la separación del Estado y la Iglesia, así como la adopción del federalismo y la supresión de impuestos. Lamentablemente, estas ideas terminaron en una guerra civil. En 1871, Benito Juárez ganó las elecciones presidenciales e inmediatamente su opositor, Porfirio Díaz, este es Porfirio Díaz, un militar cuya familia era de origen español, preparó junto a sus seguidores y aliados un golpe de Estado para derrocarlo. Pero antes que su plan se llevara a cabo, Benito Juárez murió. Ante esta situación, Sebastián Lerdo de Tejada asumió como presidente temporal. Bajo su gobierno se llevaron a cabo algunas reformas siguiendo la ideología de Juárez, como la aprobación del matrimonio civil, la declaración de la libertad de cultos y la enseñanza laica. Esto, por supuesto, no les gustó a muchas personas, en especial a los conservadores, sus principales enemigos. Poco tiempo después, en 1876, Lerdo convocó a elecciones populares y volvió a ganar, derrotando a su opositor, Porfirio Díaz. Pero este no se quedó con los brazos cruzados y se rebeló, y con el apoyo de varios militares y, por supuesto, de la Iglesia Católica, accedió finalmente a la presidencia. Durante su gobierno conocido como el Porfiriato, que se desarrolló entre 1876 y 1911, la economía mexicana creció considerablemente bajo su lema: paz, orden y progreso. Díaz buscó modernizar al país con medidas como el fortalecimiento industrial con el apoyo económico de los ingleses y los norteamericanos. Pero como dicen, no todo podía ser color de rosa, y Díaz, en su afán de desarrollar económicamente al país, descuidó los problemas sociales y obviamente eso despertó el descontento del pueblo, especialmente de los campesinos, los obreros y los indígenas. Fue así como en algunas ciudades surgieron movimientos obreros dispuestos a combatir por la defensa de sus derechos. El ambiente estaba súper agitado y cuando Díaz anunció que iba a participar en unas nuevas elecciones presidenciales, sus opositores explotaron. Uno de ellos, este personaje, Francisco Madero, recorrió el país buscando opositores que estuvieran dispuestos a luchar en contra de Díaz y que lo apoyaran en su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. En 1910 llegaron las esperadas elecciones. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Pues sí, Porfirio Díaz volvió a manipular las elecciones y fue elegido presidente de la República por séptima vez. ¿Se imaginan ser presidente de un país en 7 ocasiones diferentes? La respuesta de Madero no tardó y declaró nulas las elecciones. Además, llamó al pueblo a una rebelión nacional para tumbar a Díaz del poder. Los mexicanos, cansados de tantas injusticias, aceptaron el llamado de Madero y se levantaron en armas en varios puntos del país, el 20 de noviembre de 1910. De ahí en adelante, la situación se puso muy difícil. Comenzaron a estallar revueltas por todo el país, lideradas por personajes como, primero, como Emiliano Zapata, y segundo, como Francisco, mejor conocido como Pancho Villa,
cuyo verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula. Fue uno de los protagonistas de esta revolución. Este famoso bandolero gozaba de admiración y popularidad entre todos los campesinos por sus acciones contra los terratenientes. Él, junto con sus hombres, lucharon por el norte del país contra las fuerzas de Porfirio Díaz, quien finalmente renunció en mayo de 1911. Luego de esto, se convocaron a unas nuevas elecciones en donde Francisco Madero salió victorioso en representación del Partido Constitucional Progresista para el periodo comprendido entre 1911 y 1913. Pero nuevamente las cosas no salieron bien. No pasó mucho tiempo antes que Madero incumpliera con sus promesas. Fue por esto que en noviembre de 1911, Emiliano Zapata, el otro protagonista de la revolución y quien mantenía intactos sus ideales de justicia, lanzó un plan para cumplir con las promesas que Madero no cumplió. Este implementó, veamos, el Plan de Ayala, con el que expropió las tierras de los grandes terratenientes del porfirismo y propuso una reforma agraria. Atrapado entre los revolucionarios agraristas e incapaz de satisfacer a nadie, Madero cayó víctima de la traición de este señor, Victoriano Huerta. Este era un antiguo militar porfirista. En respuesta, Zapata, Villa y otros caudillos revolucionarios se aliaron para combatirlo. Como resultado, Huerta fue destituido y la revolución se radicalizó nuevamente. En ese momento surgió un nuevo líder, este señor, Venustiano Carranza, cuyo primer objetivo era expulsar a Huerta y restablecer la legalidad constitucional. Este recibió en un comienzo el apoyo de Pancho Villa, pero tras vencer a Huerta en 1914 volvieron a tomar rumbos diferentes. Villa y Zapata continuaron su lucha agraria bajo el lema Tierra y Libertad, que se multiplicó por todo el territorio mexicano y terminaron enfrentándose contra el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, que estaba más organizado y mejor equipado. Gracias a esto, Carranza derrotó a Pancho Villa en 1915 y a Emiliano Zapata en 1918 y se convirtió finalmente en presidente. Durante su gobierno, redactó una nueva constitución en donde se establecía una fuerte regulación sobre las tierras, pero que descuidaba grandes problemáticas sociales. Esto produjo que Álvaro Obregón, miren, este señor, que precisamente le falta un brazo porque lo perdió en una de las batallas contra los revolucionarios y además era uno de los grandes aliados durante la guerra contra Victoriano Huerta, tomara distancia de él y apoyara las reivindicaciones de los obreros y campesinos. Obregón, el principal candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales, se levantó en la ciudad de Sonora en abril de 1920 y asesinó a Carranza un mes después. Obregón completó su periodo de gobierno entre 1920 y 1924, durante el cual reorganizó la economía, mejoró la educación pública y le dio un importante apoyo a las artes. Desafortunadamente, al igual que sus antecesores, no terminó nada bien. Su lucha en contra de la iglesia llevó a que un fanático religioso lo asesinara en un restaurante en 1928. Bueno, amigos, esta historia llegó a su fin. ¿Cómo les pareció? Dura la situación que tuvieron que vivir los mexicanos, ¿cierto? Nos vemos en el siguiente video. Chao.